Ver la tele siempre ha sido una de nuestras actividades favoritas. Al principio, esto resultó difícil. Remus, siendo el más fuerte de los dos, me jalaba hasta que el control remoto siempre estaba al alcance de su brazo y fuera del mío. Sin embargo, normalmente no me importaba, y con el tiempo, mamá ahorró lo suficiente de su trabajo de camarera en el restaurante americano local llamado Frank's para comprarse un segundo televisor. Y a partir de entonces, no importaba quién se sentara más cerca del control remoto. A Remus le gustaba ver esas viejas películas de humor, como Laurel y Hardy, Charlie y Chaplin y todas esas películas de caídas. Su favorita era una película de los años 30 llamada Bloqueas, sobre están aprendiendo las comodidades del mundo moderno. Se reía como un loco una y otra vez mientras le daba al botón de rebobinar para verlo todo de nuevo. No soporto esa película, pero oír reír a Remus era agradable. Cuando tu hermano no puede hablar, a veces es difícil saber cómo se siente, pero cuando se ríe sé que está feliz. Nacimos el 7 de julio de 1994 por cesárea de urgencia. No fue ninguna sorpresa cuando salimos. Los médicos ya le habían informado a mi madre de nuestra condición, que detectaron, para alegría del mundo médico, mediante una ecografía. Mujer da a luz a un niño de 2 cabezas, decía el titular del periódico local, el Colchester Gazette. Pasamos los 2 primeros años de nuestra vida en el hospital antes de que nos permitieran mudarnos a un piso de protección oficial cerca de la casa de mi madre. No recuerdo bien nada de esto, pero mi madre nos contaba cómo gente de todo el mundo venía al hospital e incluso llamaba a la puerta del piso para vernos. Mi primer recuerdo es de ir a la escuela por primera vez. Mamá nos ayudó a entrar al aula y nos sentó a ambos en un asiento cerca del frente antes de besarnos la cabeza y marcharse. La señora Neer, la maestra de recepción, hizo que cada niño se pusiera de pie y dijera su nombre. Cuando nos tocó el turno, Remus no quiso ponerse de pie. Supongo que fue porque sabía que no podría decir su propio nombre. Con mi brazo derecho empujando la mesa, intenté que nos pusiéramos de pie, pero Remus no se movía y me pellizcó el muslo para que no lo vieran. No te preocupes, querida, había dicho la señora Neer en voz baja desde su escritorio. ¿Cómo se llaman? Hola, soy Rómulo y él es mi hermano Remo. Con un golpe tremendo, Remus golpeó la mesa con la mano y el resto de la clase estalló en risas. Remus miró a un lado y a otro, fulminando con la mirada a la sala, y antes de que pudiera decirle que todo iba a salir bien, nos había quitado el cuerpo de donde estábamos sentados y arrastraba mi mitad por el aula hacia la puerta. Las cosas se calmaron después de ese incidente. Los otros niños no eran amables y jamás querrían jugar con nosotros, pero eso no nos molestaba a Remus ni a mí. Nos teníamos el uno al otro y eso era suficiente. Otro recuerdo que tengo es cuando mamá nos llevaba a nadar a la piscina al aire libre de Bricklinksea. Al recordarlo ahora, seguro que había quienes dudaban de nuestra habilidad para nadar, pero resultó que nos encantaba. Y cuando mi hermano y yo queríamos lo mismo, casi podíamos leer lo que el otro pensaba, y para asombro de los nadadores, corríamos de un lado a otro de la piscina, haciendo un largo tras otro. Sin embargo, el recuerdo que más recuerdo de aquellas salidas a nadar fue un juego de salvavidas. Era un juego en el que nos hundíamos hasta el fondo de la piscina y luego, por turnos, uno de nosotros nadaba con el otro hasta la superficie. No tenía la fuerza suficiente para subir a Remus y a mí a la superficie, así que cuando era mi turno, Remus pateaba con la pierna para ayudar. Un día estábamos jugando y me tocó nadar hasta la superficie. Nos hundimos, con los brazos a los costados, hasta la parte más profunda. Sentía la presión en los oídos al tocar el fondo de la piscina. Nos sentamos un momento, mirando el extraño destello que el sol proyectaba sobre el agua. Cuando estaba a punto de quedarme sin aliento, levanté el brazo y di una brazada hacia la superficie. Nos elevamos unos 30 centímetros del fondo y, con la pierna izquierda, di una patada, impulsándonos hacia afuera del lecho de baldosas de la piscina, pero no nos movimos. Empezaban a dolerme los pulmones y sabía que teníamos que salir del agua. Miré a Remus, y él me devolvió la mirada con una enorme sonrisa. Lo fulminé con la mirada y, frenéticamente, pataleé y moví el brazo por el agua para intentar salir a la superficie. Remus no se movió. Simplemente me sonrió. Lo siguiente que recuerdo es despertar mientras un socorrista me respiraba en la boca. El sabor a cloro era fuerte y me hizo gárgaras en la garganta antes de vomitar.
El socorrista, un joven de casi 20 años, nos miró con asco y se fue corriendo al baño. Nunca he olvidado ese momento. No pasó mucho tiempo después de ese momento que descubrimos la masturbación. Sabíamos de sexo, ¿quién no hoy en día? Pero la masturbación era algo completamente desconocido para nosotros. Es decir, claro, hacía meses que nos despertábamos con la polla tiesa, pero nadie lo había mencionado. Habíamos oído a Seanar, un chico de 9º grado, susurrárselo a otros chicos al fondo de la clase de ciencias. Dale un buen tirón. Fueron sus palabras, y unas noches después, lo hicimos. Mamá trabajaba en el turno de noche en casa de Frank, donde ahora era supervisora. Remus y yo estábamos viendo una película llamada La vecina de al lado, la de esa rubia guapísima, Elisa Cuthbert. Bueno, justo había llegado a la escena en la que Elisa se quita la camiseta y está a punto de meterse en la piscina, cuando sentí la mano de Remus deslizarse por nuestros vaqueros. Los siguientes 5 minutos fueron extraños. Era una sensación rara, una que parecía no empezar nunca, pero una vez que lo hacía, se acababa demasiado pronto. Esto dio inicio a un periodo de masturbación matutina constante. Yo nunca la empecé, pero Remus se agachaba y lo hacía justo después de que nos despertáramos todos los días. Nunca hablé de ello y a veces fingía seguir dormida mientras él lo hacía, pero nunca me quejé. Seguía siendo totalmente consensuado. Cuando teníamos 17 años hicimos nuestro primer amigo, Christopher Hughes, cuya familia se mudó a la casa de al lado en el invierno de 2011. Chris era diferente a los demás adolescentes que habíamos conocido. Nunca nos miró con lástima, ni parecía asustado ni incomodado por nuestra apariencia. A menudo venía a ver la televisión con nosotros dos. A Remus también le gustaba, le tomaba la mano y ambos aplaudían mientras veían la escena en la que Chaplin patina. A mí también me gustaba Chris. Hablábamos de las chicas Ainsworth que vivían a la vuelta de la esquina y de cómo nos gustaba saber cómo se veían bajo las blusas a juego que solían usar. Sin embargo, a Remus no le gustaba. Me pellizcaba cada vez que salía el tema y le agarraba la mano a Chris. La masturbación continuó, y Remus se masturbaba hasta 4 o 5 veces al día, siempre que tenía un momento libre lejos de Amanda. Se había vuelto adicto, e incluso cuando nos dolía la polla, no podía evitarlo. A mí también me gustaba. En 2012, cumplimos 18 años y mamá dio una fiesta. Incluso uno de los médicos que estuvo en nuestro parto vino a felicitarnos. Algunas señoras mayores que trabajaban en casa de Frank vinieron y trajeron regalos, en su mayoría DVDs de películas antiguas, probablemente siguiendo las sugerencias de Amanda. El único amigo de verdad que apareció fue Chris. En cuanto se abrió la puerta, Remus me arrastró hasta él y lo abrazó en el pasillo. Finalmente, nos sentamos, soplamos las velas del pastel, lo cual es mucho más fácil con 2 cabezas, y nos despedimos de nuestros invitados. Vi a Chris hablar con mi madre en la cocina sobre algo. Ella asintió y él corrió hacia donde estábamos sentados. Chicos, empezó, y se aclaró la garganta. Chicos, tengo algo que mostrarles. Seguimos a Chris afuera y en su entrada, junto a la nuestra, había un coche. No era nada del otro mundo. Un Fiesta rojo brillante con una abolladura en la puerta del conductor. Mi nuevo coche. Nos abrió los brazos mientras admirábamos el espectáculo. Remus gruñó de emoción. ¿Qué tal si la llevamos a dar una vuelta? Remus me miró y yo miré a mamá, que me observaba desde la puerta. Ella asintió, y antes de que tuviera tiempo de volver la cabeza, Remus ya estaba sentado en el asiento del copiloto. Conducimos por las calles casi vacías, fuera de la ciudad, hasta un embalse local donde finalmente salimos y nos sentamos en el capó del coche a hablar sobre la noche. Toma, dijo Chris. Tengo algo que enseñarte. Saltó del capó del coche y buscó a tientas algo en el asiento trasero, y lo sacó. Un sostén. Me rí. ¿De dónde sacaste eso? Pregunté. Amy Ainsworth. Dijo Chris con orgullo. ¿Lo hiciste? Pregunté, desesperada por saber. 2 veces. Dijo, y nos arrojó el sujetador mientras saltaba de nuevo al capó del coche. Lo que pasó después cambió mi vida para siempre. Remus levantó la mano y agarró la nuca de Chris, con mechones de pelo asomando entre sus fuertes dedos. Nos pusimos de pie y, con un movimiento violento, estrelló la cabeza de Chris contra el capó del coche. No dije nada, estaba completamente aturdido.
Remus volvió a levantar la cabeza de Chris y la estrelló contra el metal rojo. ¡Pum! Repitió esto una y otra vez hasta que la cabeza de Chris no fue más que un revoltijo sangriento y aplastado. Finalmente, Remus lo soltó. Chris yacía inclinado sobre el frente del coche, inmóvil, sin emitir ningún sonido. ¿Qué carajo has hecho?, murmuré, y luego grité. No, Remus. Un puño salió volando de mi costado y me golpeó la cara, aturdiéndome. Se me llenaron los ojos de lágrimas, así que no pude ver qué pasaba. No recuerdo haber regresado al pueblo ni haberme metido en la cama, pero ahí fue donde desperté. Inmediatamente supe que algo era diferente. Miré a Remus, pero no vi su pelo negro y rizado. Vi plástico, blanco y brillante. Remus. No hubo respuesta. Moví mi mano hacia donde debería estar y lo toqué. El plástico de la bolsa que llevaba atada a la cabeza. Con una mano, rasgué la bolsa, desgarrándola y dejando al descubierto el rostro rígido y pálido de mi hermano, con la boca aún abierta por su último aliento. 3 semanas después, sigo detenido por la policía del condado de Essex, pero es poco probable que vaya a prisión. Es igualmente improbable que sobreviva mucho más tiempo. Los médicos dicen que es un milagro que lo haya hecho hasta ahora. Intenté decirles que no era yo, que era Remus, pero nadie me escuchó, ni siquiera mi madre, que al parecer se ha ido de Colchester a vivir con su hermana en el norte. Por primera vez desde que nací, estoy solo y, curiosamente, en paz. La enfermera enciende la tele y está en la tele. La miro un minuto, y en el fondo recuerdo cómo se reía Remus y yo sonrío. Me quedo allí, esposada a la cama, observando un rato más. Luego apoyo la cabeza en Remus y cierro los ojos. Mitad de la noche, me despierto. Me giro a la derecha. Intento volver a dormirme. El lado me presiona el hombro de forma incómoda. Me giro a la izquierda. Esto mejora. Respiro hondo, mis músculos se relajan y la suave manta me calienta. No ayuda. No puedo volver a dormirme. Mientras yazco despierto en la cama, oigo un sonido en el silencio. Fue breve, tan breve que no estaba seguro de si realmente había estado ahí. Miro fijamente a la oscuridad y escucho a ver si vuelvo a oír algo. No hay nadie más en el apartamento aparte de mí. Mi novia está visitando a sus padres y se ha llevado a nuestro perro. Siempre se emocionaba tanto por ir a pasear por los bosques cercanos que no podía negarme. Yo también habría ido, pero mis vacaciones se cancelaron con poca antelación. Todo permanece en silencio. Quizás solo fueron los cubiertos o un plato que se resbalaron. Ya están apilados en el fregadero, esperando impacientes a ser lavados. Lentamente, me doy la vuelta en la cama e intento volver a dormir, pero ya estoy demasiado despierto. La noche seguramente aún es joven. Una sensación frustrante me recorre, la sensación de haber dormido ya suficiente. Aún así, disfruto de la paz de la noche. Admito que es bastante agradable tener la cama para mí solo y estirarme todo lo que quiero. Impulsado por mi mente despierta y la falta de estímulos, mi atención se desplaza lentamente hacia las formas que puedo distinguir en la habitación. Mi silla, donde tiro la ropa al acostarme. El televisor en la cómoda refleja suficiente luz de un coche que pasa a lo lejos como para ser reconocible. Una luz roja me asegura que es el televisor. Normalmente intento desterrar las luces innecesarias del dormitorio. Se supone que ayuda a dormir mejor. Todavía no he podido deshacerme del televisor. A mi novia le gusta bromear conmigo por esta inconsistencia, pero al menos compré un radiodespertador que solo da la hora al pulsar un botón. La cómoda en sí es demasiado opaca para que se vea con los faros que rozan el techo. Silenciosamente, la luz inunda la habitación. La calle está demasiado lejos para oírla. Una magia de la noche. Con cada faro que ilumina la habitación, reconozco más detalles. Veo el interruptor de la luz en la pared, el pomo de la puerta, la llave que siempre proyecta una sombra a lo largo de la puerta, una mano posándose en el pomo. Mi corazón parece saltarse un latido, mi cuerpo congelado como si estuviera en yeso. La luz se ha ido otra vez, y está oscuro. Silencio. Mis ojos fijos en el lugar donde acabo de ver algo que no podría estar allí. Tan pronto como amanezca, tengo que verlo a tiempo. No parpadees. No te muevas. Respira con cuidado. No viene ningún coche. El tiempo se siente como si se lo hubiera tragado la oscuridad. En la oscuridad de la habitación, empiezo a ver líneas.
Líneas que se convierten en formas. Formas que reconozco como extremidades. Esto no puede ser, está demasiado oscuro, es solo mi imaginación. Debería simplemente alcanzar la lámpara, presionar rápidamente el interruptor, pero ya estoy demasiado rígido. No puedo obligarme a hacerlo. Alcanzar la lámpara es demasiado lejos, demasiada oportunidad para que me agarren y me arrastren. No puedo arriesgarme. Pienso en la televisión. Siempre está encendida cuando me acuesto. El control remoto está en algún lugar de la cama, solo tengo que encontrarlo. Sigue en silencio, no hay nada allí. Pero tengo miedo, me he puesto nerviosa. Simplemente no te muevas, entonces no te verá. Intento sentir mi cuerpo, ¿dónde está la manta? Si estoy completamente cubierta, puedo buscar con cuidado el control remoto. Luego la luz. Primero detrás de mí, se mueve lentamente por la habitación. Mi corazón late más rápido. Llega a la puerta. Solo hay la puerta. Por un momento, me siento aliviada. Claro, no había nada allí. Desde niña, no podía quedarme despierta en una habitación oscura sin imaginar cosas. Por eso siempre dormía con la luz encendida. Porque no me atrevo a encenderla cuando estoy tumbada asustada. Lo único que ayudaba era que la luz ya estuviera encendida al abrir los ojos. Estos pensamientos lógicos se detuvieron en cuanto pasó el coche y mi entorno dejó de estar iluminado. Lo que hubiera estado allí no tenía por qué quedarse allí, podría haberse adentrado más en la habitación. No podría haber salido de la habitación, la puerta estaba cerrada y no se puede abrir en silencio. Siempre la mantenía cerrada, incluso cuando estaba sola. Ver una puerta abierta en la oscuridad me inquieta demasiado como para pensar siquiera en dormir. Maldita sea, debería haber aprovechado el momento de lucidez para encender la luz. Pero ahora se ha ido. Sin rumbo, miro alrededor de la habitación, no puedo buscar nada porque no veo nada. Así que escucho, pero hay silencio. Entonces algo hace clic. Mi corazón se acelera de nuevo y contengo la respiración. ¿De dónde vino? Fue muy lejos, ¿verdad? Fue demasiado breve, no pude localizarlo. Quizás sean los platos en el fregadero después de todo. No, demasiado apagado. Probablemente solo la madera del armario o la cama. De nuevo, hay luz. Me preparo, espero a que ilumine la habitación una vez. Es mi faro, guiándome para salir de mi miedo. Esta vez, la luz es rápida, y yo también. Agarro el cable de la lámpara de noche, pero no encuentro el interruptor. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Tanteo el cable, ¿dónde está el interruptor? Llego a la lámpara y me sobresalto al tocarlo. Casi se me cae el cable y me pongo aún más frenético. En mi pánico, me incorporo y agarro el cable con ambas manos. Esta vez, encuentro el interruptor inmediatamente y lo presiono. Una luz cálida inunda la habitación. Miro a mi alrededor y escudriño la habitación. No hay nadie. Respiro lentamente, tranquilizándome mientras sigo examinando la habitación. Todo está como siempre, y no hay rincones donde algo pueda esconderse. Todo está bien. Nunca hubo nada allí. Mientras estoy sentado allí, me siento estúpido pero también aliviado. Todo está bien. No necesito tener miedo. Es mi imaginación la que evoca estas imágenes y las proyecta en mi cabeza como si fueran reales. Tampoco me canso, incluso ahora que la luz está encendida y mis preocupaciones se han desvanecido, sigo pensando que podría haber algo afuera esperando detrás de la puerta. Pero ya no estoy en pánico. Así que me levanto y cierro la puerta. Ahora nada puede entrar sin dificultad. Puedo distraerme un poco. De vuelta en la cama, busco el control remoto. Estaba justo al lado de mi almohada. ¡Qué tontería! En fin, lo agarro y enciendo la tele. Una mujer semidesnuda aparece en la pantalla, gimiendo un número de teléfono. Un anuncio de una línea de atención telefónica para adultos. Cambio de canal, un documental sobre un pintor, vuelvo a cambiar, línea de atención telefónica para adultos, otra vez, aviso de fin de programa, otra vez, partida de ajedrez, otra vez, infomercial. No hay nada interesante por la noche, pero incluso los infomerciales me bastan para pensar en otras cosas y poder intentar dormir de nuevo más tarde. Anuncian un aparato de cocina que pica todo tipo de verduras en cubos pequeños con solo golpearlo un par de veces. Ya puedo apagar la luz. La habitación sigue suficientemente iluminada por la tele, y no quiero despertarme demasiado.
Presiono el despertador y me dice que son las 3 de la mañana y que debería dormir un poco más si no quiero pasar el día siguiente con dificultades. Mientras la pantalla parpadea, no puedo evitar escuchar los sonidos del resto del apartamento. Pero no hay nada, y estoy tranquilo. El programa es aburrido, pero eso es bueno. Siempre hay una botella de agua junto a mi cama. La cojo y le doy un sorbo. Casi me ahogo con el agua con gas. Toso brevemente y luego doy otro sorbo. Me revitaliza y me devuelve a la realidad. La botella de cristal reposa pesada y fría en mi regazo. Sigo viendo la tele. Para entonces, anuncian otro producto. Un teléfono con contrato para 2 tarjetas SIM, y te regalan un ordenador. Conozco este tipo de ofertas. Pero no entiendo cómo tienen sentido. Si de verdad usas el contrato, obtienes el rendimiento que necesitas y, al mismo tiempo, un ordenador caro o una consola de videojuegos gratis. Debe de haber algo malo. Por muy atractivas que parezcan estas ofertas, no me atrevería a aceptarlas. Probablemente haya costes ocultos, y para entonces ya es demasiado tarde. Me llama la atención la vejiga, necesito ir al baño. Pero me quedo sentado y sigo viendo la tele, intentando ignorar la presión que me sube al bajo vientre. Ve al baño, tío. Repaso mis pensamientos para calmarme. No es para tanto. Simplemente me levanto, camino por el pasillo hasta el baño y vuelvo. Lo hago varias veces al día, ¿por qué no ahora? Cambio de canal. Necesito una mejor distracción para olvidar las ganas de orinar. Hay una película. Parece ser una de esas películas de metraje encontrado, filmadas como si el metraje se hubiera descubierto después. Parece un episodio de Cops, un equipo de cámaras sigue a 2 investigadores. Se menciona a un hombre abeja que atacó a alguien. Uno de los paramédicos se sorprende por lo que ve y pregunta a los investigadores qué está pasando. Son vagos, por lo que la imaginación de los paramédicos se desboca. Cree que hay un brote de malaria y que están tratando de encubrirlo. De repente, le empieza a sangrar la nariz y realmente tiene síntomas de malaria. No entiendo muy bien qué está pasando, pero parece ser algún tipo de película de terror. Realmente no necesito eso ahora mismo, cambio de canal. Bob Ross está pintando un cuadro. ¿Qué pasa si me levanto y algo ha estado acechando debajo de mi cama todo el tiempo? Solo ha estado esperando ver mis pies y luego agarrarme. Cambio de canal. Línea directa de sexo. Otra vez, la partida de ajedrez. Otra vez. Dibujos animados. Eso siempre me sorprende. ¿Cómo es que ponen dibujos animados tan tarde en la noche? No puede ser para niños, ya deberían estar dormidos. Aunque recuerdo cómo, con solo 4 años, me despertaba muy temprano por la mañana y me escabullía al salón para ver dibujos animados en la tele. Pero ningún niño se levanta tan temprano. Trata de una vaca y un gallo, hermanos que van al mismo colegio. Quizás por eso no quieren ponerlo por la tarde. No se puede enseñar a los niños algo tan ridículo cuando absorben el conocimiento como una esponja. Mi vejiga no me deja en paz. La distracción ha funcionado, así que me levanto, pero no sin antes saltar de la cama. Por un momento, me quedo de espaldas a la puerta y miro mi cama. No hay nada allí. Voy a la puerta y piso algo que me apuñala el pie. Una descarga me recorre y no puedo reprimir un grito de dolor. Un hueso roto. Me enojo. No solo se ve realmente espeluznante, sino que mi novia y yo también discutimos bastante sobre no dejar golosinas para perros mordidas por todas partes. Alcanzo la manija de la puerta, pero dudo. Antes, cerré la puerta con llave porque tenía miedo de lo que pudiera haber detrás. No pienses, simplemente no pienses. Giro la llave y abro la puerta. El pasillo está oscuro, la habitación al otro lado negra. Mi vejiga está inconfundiblemente apretada. Reúno mi coraje y corro, como un niño asustado, del dormitorio al baño. Luz encendida, puerta cerrada y con llave. Alivio. Me quedo ahí un buen rato, dejando correr el chorro, como si mi cuerpo quisiera orinar lo máximo posible, aparentemente molesto por haberle negado el alivio durante tanto tiempo. Termino, me lavo las manos y voy a la puerta. Dudo de nuevo. Sin la presión de la vejiga, de repente no me resulta tan fácil superarme. Me paro frente a la puerta y espero. Escucho los sonidos detrás. Muy débilmente, oigo la tele. Vuelvo al inodoro, bajo la tapa y me siento. Ay, Dios mío, ¿por qué estoy así? No, no puede ser. Me levanto de nuevo, voy a la puerta, agarro el pomo.
Maldita sea. Ahora me he puesto nervioso de nuevo. Vuelvo, me siento. Pienso, intento racionalizar mis pensamientos. Acabo de cruzar el pasillo y no había nada. Lo que sospechaba en mi habitación no estaba allí, y si algo fantasmal hubiera estado allí, podría haberme comido hace mucho tiempo. Está jugando conmigo, esperando a que me sienta seguro para agarrarme. Vamos. Esto es una tontería. De repente, oigo algo fuera de la puerta. ¿Pasos? No, demasiado silencioso. Se acerca. Un crujido. Silenciosamente, me dirijo a la puerta. El sonido no aumenta de volumen, o simplemente se detiene. No, quizás peor, está de pie frente a la puerta, esperando. Mirándome fijamente, lo único que nos separa es un trozo de madera de 2 centímetros de grosor. ¿La cerré con llave? Oh, no, la puerta no está cerrada con llave en absoluto. Retrocedo un paso, con los ojos bien abiertos. Espera. No te muevas. Pasan los minutos, pienso. No pasa nada. Sigo esperando, fijando la mirada en el pomo de la puerta. No debe moverse, por favor, no se mueva. Entonces me doy cuenta de que solo miro hacia adelante, ¿qué hay detrás de mí? Pienso. El inodoro, la bañera, la ventana. Oh, no, la ventana. ¿Y si no está frente a la puerta, sino mirando por la ventana y me ha visto todo el tiempo? Quiero darme la vuelta y mirar. Pero también vigilar la puerta. El pánico se apodera de mí. En mi imaginación, un rostro blanco e inexpresivo, envuelto en la oscuridad, flota fuera de la ventana, mirándome fijamente. Oigo algo gorgotear. ¡Ay, Dios mío, qué es eso! Ha estado en silencio todo el tiempo, y ahora algo gorgotea. ¿De dónde viene? Sin girar la cabeza, observo la habitación, intentando localizar el sonido. El desagüe, debe ser el desagüe, pero viene de atrás. El lavabo está a mi lado. No. También podría ser la bañera. Pero no usé ese grifo abierto. Quizás de los vecinos. Pero en plena noche. La cisterna del inodoro. Podría ser la cisterna del inodoro, el inodoro está detrás de mí. No puedo esperar a que me alcance. Me doy la vuelta rápidamente, miro por la ventana y veo el cielo azul. Ha amanecido hace rato, y ni siquiera me había dado cuenta. Madre mía. Me acerco a la ventana y miro hacia afuera. Estoy en el 3er piso. Si hubiera algo en la ventana, tendría que ser realmente espeluznante trepar por la pared del piso. Sonrío y me siento aliviada. El sol aún no ha salido, pero las nubes ya están iluminadas. Si quiero dormir un poco más, debería volver a la cama. Si solo son las 5, aún puedo dormir 2 horas o al menos descansar en la cama antes de tener que levantarme. Cuando intento abrir la puerta del baño, no se mueve. Claro, la cerré con llave. Nunca me olvido de cerrarla. Giro la llave y entro. El pasillo ahora también está iluminado y ya no es amenazante. Antes de volver al dormitorio, quiero pasar por la cocina. Tengo agua junto a la cama, pero sospecho que el agua con gas no me sentará bien después de haber arruinado la noche con mi pánico innecesario. Saco un vaso del armario y lo lleno en el fregadero. Al hacerlo, veo que uno de los platos se ha partido por la mitad. Debe haber pasado al ponerlo en el fregadero. Debería tener más cuidado. A mi novia no le hará ninguna gracia. Bebo el agua y me apoyo en la encimera. En la tenue luz de la mañana, miro por el pasillo hacia la sala de estar. Normalmente, mi novia ya está despierta y tiene la radio de la cocina encendida. Pero hoy está tranquilo. Con el rabillo del ojo, veo un destello blanco. Miro, pero no hay nada. No hay nadie. Estoy muy cansado. El vaso está vacío y lo puse con los demás en el fregadero. Ahora, de vuelta a la cama. Mientras camino por el pasillo, noto que no puedo escuchar la televisión. Cuando abro la puerta del dormitorio, la pantalla está oscura. Al parecer, estuve en el baño más tiempo del que pensaba y se apagó solo. En fin. Me acostaré ahora, miraré el despertador y volveré a encender la televisión. Probablemente necesite el ruido para dormirme. Camino por la habitación, me detengo frente a la cama y busco el despertador. De repente, unas manos heladas me agarran las piernas. No reacciono, no entiendo qué está pasando. Salen de debajo de la cama y tiran de mí. Me inclino hacia adelante y logro agarrar el colchón. Los brazos que me jalan son extremadamente fuertes. Mis espinillas golpean dolorosamente contra la cama e intento apartar los pies, pero las manos no me sueltan.
La presión se vuelve cada vez más extrema, mis espinillas se doblan. Empiezo a gritar. Agarro el colchón con más fuerza. Algo cruje. No sé si es madera o hueso. El dolor es indescriptible, como una explosión difusa que irradia por todo mi cuerpo. De repente, miles de agujas afiladas me perforan los dedos de los pies. Una y otra vez, se clavan en mis dedos como una máquina de coser implacable. Mi visión se vuelve borrosa. Caigo hacia atrás. En el breve instante que permanezco en pie, siento mis espinillas destrozadas colapsar. Cayendo. Golpeándome la nuca contra el suelo. Ni siquiera siento el impacto. Veo el techo. Ebrio de dolor, levanto la cabeza y miro mi pecho. Un rostro pálido me devuelve la mirada, dientes como palillos. No se mueve. Como si lo hubiera pillado haciendo algo malo. ¿Cómo está pasando esto? Los monstruos no son reales. Sigue ahí. Tal como lo imaginé. Entonces me arrastran debajo de la cama. Habían pasado 6 meses desde el accidente. Lo recuerdo porque Elizabeth me ayudaba a firmar la tarjeta de cumpleaños de nuestra hija Jenny. Lentamente, me guiaba a mano, ayudándome a crear una firma legible en lugar de los garabatos de un niño de preescolar, lo mejor que pude lograr con tan poca práctica. Parece que cuando uno pierde una extremidad, es muy probable que sea la dominante. Para mí, era la correcta. Estaba concentrado en escribir, intentando que no hiciera demasiado trabajo, cuando lo sentí. No había notado la sensación fantasma de mi codo apoyado en la mesa a mi lado. Para entonces ya casi me había acostumbrado, aunque el dolor a veces todavía me despertaba. Fue breve, pero suficiente para sobresaltarme y hacer que mi mano, que aún sostenía el bolígrafo, diera un salto y, a pesar de los esfuerzos de mi esposa, convirtiera mi nombre en garabatos. Era suave, pero frío. Demasiado frío. Menos como hielo y más como la sensación de un corte profundo, cuando el interior de una parte del cuerpo queda expuesto de repente a elementos externos que nunca deberían haber tocado. Cuando Elizabeth preguntó, le resté importancia, diciéndole que era un dolor inesperado en la mano, que estaba convencida de que estaba apretada, aunque no existía. En ese momento, casi creí que era eso lo que me estaba pasando. La siguiente vez que me despertó, estaba dormido boca abajo, con mi brazo fantasma colgando fuera de la cama. He dormido así desde que tengo memoria, y cuando lo sentí por primera vez, pensé que se me había dormido la mano, provocándome esa sensación de hormigueo que solía sentir. Al intentar abrir y cerrar la mano, me desperté, recordando en un estado de somnolencia que no tenía una mano para abrir, pero la sensación de frío persistía. Esta vez duró un rato, y pude distinguir claramente la sensación de dedos sobre mi piel. Intenté sacudir la mano, pero no pude. Empujé hacia abajo con la mano izquierda y me giré para quedar boca arriba, pero la sensación persistía, tan definida, y me pregunté cuánto tiempo me habría sujetado esa mano invisible. Desperté a mi esposa y se lo expliqué, pero ella estaba convencida de que simplemente era parte del proceso. Me abrazó y me habló con su voz arrulladora y reconfortante hasta que, uno a uno, sus dedos se levantaron, liberándome de la tortura del frío. Sentirlo me recordó el accidente. Había una ventisca, y Elizabeth conducía. Al acercarse un camión, el coche patinó. Ella intentó con todas sus fuerzas controlarlo, pero parecía tener voluntad propia. Agarré el volante, haciendo girar el coche hasta que se detuvo, y entonces el camión nos golpeó. Mi brazo quedó casi destrozado en el momento del impacto, pero mi esposa y mi hija estaban bien. La sensación de sangre escapándose te hiela los huesos, y eso era exactamente lo que sentía mientras estaba en las garras de esa criatura. Durante meses sucedió, sin previo aviso ni razón. Los médicos dijeron que era solo el miembro fantasma, que era de esperar. Nadie entendía que algo andaba mal. A veces duraba días seguidos, y esos eran los días en que me quedaba en cama, viendo la televisión, tratando de no concentrarme en la mano alrededor de mi muñeca, tratando de no pensar en la cosa que me sujetaba. A veces su agarre se aflojaba solo para apretarse de nuevo, como si la mano que no existía estuviera dolorida por sostener mi mano que no existía durante tanto tiempo. Entonces, un día, se detuvo. Durante un mes más o menos, no pasó nada en absoluto. Pasé de vivir con una entidad desconocida a mi lado todos los días a finalmente ser libre.
Lo disfrutamos al máximo durante ese tiempo. Íbamos a todas partes, desde el Gran Cañón hasta Disney World. Había pasado una eternidad desde que tuvimos la oportunidad de volver a pasar tiempo en familia, y disfrutamos cada momento que teníamos, agradecidos de haber sufrido solo una pequeña pérdida para nuestra familia. Habíamos abierto la cafetería de nuevo y mi esposa estaba haciendo lo que más le gustaba. Mi hija y yo estábamos allí. Era la hora de cerrar. Ella y yo estábamos sentados en una mesa afuera mientras Elizabeth cerraba la caja, charlando sobre el próximo baile de la escuela secundaria. Mi esposa se unió a nosotros y cerró las puertas con llave. ¿Quieres venir conmigo?, preguntó, palmeando la bolsa de dinero que tenía en la mano, esperando a ser depositada en el banco de enfrente. Jenny se levantó de un salto, ansiosa, sin duda, por coger uno de los dulces de la bandeja que el banco tenía en el mostrador. Calentaré la camioneta, dije, sacando las llaves del bolsillo. Mi esposa asintió con aprobación y me acompañó hasta la camioneta, besándome en la mejilla a través de la ventana después de entrar, y de nuevo en el cristal después de que la envolví. Recorrieron la camioneta a lo largo y me giré para mirar por el retrovisor cuando la vi. Una camioneta que pasaba a toda velocidad por la carretera, directa hacia mi esposa y mi hija. Grité su nombre y abrí la puerta de golpe cuando la mano que no estaba fue repentinamente jalada hacia el otro lado de la camioneta, sujetándome mientras pateaba y gritaba. El beso en el cristal de la ventana fue el último que recibí, y la mano nunca más me soltó. Mi nombre no es tan importante, pero por ahora me llamarán Monty. Un poco de historia. Crecí en un pueblito a las afueras de Hartford, Connecticut. Un lugar muy agradable donde todos se conocían, nunca cerrábamos las puertas con llave, con un encanto especial. Era la gente más amable que podrías conocer, de verdad. Éramos una gran familia. Todo esto pasó en 2005. Tenía 10 años por aquel entonces y mis amigos Adam, Tim y Jared estaban de fiesta. Éramos, la verdad, un grupo de cabrones. No teníamos ninguna mala intención, solo nos gustaba hacer bromas de vez en cuando. Como aquella vez que entramos en el gallinero del viejo señor. A Rison y le cambiamos los huevos por huevos de crema Cadbury. Dejamos los huevos de verdad en una cesta fuera del gallinero, así que al final no le importó mucho. Aunque nos costó un bledo limpiarle el chocolate de las plumas a su gallina. Así que, ese Halloween, decidimos llevar fundas de almohada grandes para usarlas como sacos. Como conocíamos todo el pueblo, podíamos salir hasta la medianoche, siempre y cuando llegáramos puntuales y ni un segundo después. Todos teníamos más o menos la misma edad. Adam, el mayor, tenía 12 años, y Jared, el pequeño, 9. Así que cuando supimos que teníamos casi 6 horas para conseguir todos los dulces que pudiéramos, nos pusimos eufóricos. En nuestras mentes jóvenes, tener tanto tiempo y tanto espacio significaba que estaríamos nadando en dulces el resto de nuestras vidas. Así que salimos, todos vestidos con trajes caseros de los Vengadores, y nos pusimos manos a la obra. Dieron las 11 mucho más rápido de lo que esperábamos, y para entonces ya cargábamos con unos 10 kilos de dulces cada uno, éramos muchas parejas mayores y pocos niños. La mayoría de los demás niños estaban en la adolescencia y veían a Halloween más como una excusa para emborracharse y tener sexo disfrazado en las fiestas. Al poco rato, eran las 11:40 y supe que tenía que irme pronto. Al girarme para avisarles que me iba a casa, vi el coche. Ahora bien, si me hubieran dicho que era un pedófilo a los 10 años y me hubieran explicado el concepto a fondo, la imagen que me habría formado sería la de un hombre viejo, calvo y con dientes faltantes, de complexión delgada, conduciendo una furgoneta destartalada y oxidada. Ese no era en absoluto el aspecto del hombre que se presentó como Reggie Smith. Guapo era una palabra que se podía usar. Tenía una espesa cabellera rubia oscura, una complexión ligeramente musculosa y una sonrisa tan blanca y perfecta que se veía brillar en la noche más oscura. Y eso fue exactamente lo que hizo al saludarnos. «Hola, niños», gritó. «Se está haciendo bastante tarde, deberían irse a casa». Jared fue el primero en hablar, agitando su rollo de papel absorbente y su mejilnor de cartón a modo de saludo. «Hola, señor. Ya vamos a casa». Jared señaló la bolsa que sostenía en la otra mano. «Mira todos los dulces que tenemos».
Reggie sonrió con esa sonrisa tan suya y se rió entre dientes. Eso sí que es un montón. ¿Quieren más, chicos? Creo que tengo algunas. Ah, aquí están. Después de rebuscar un rato, sacó 4 barras de Snickers gigantes de lo que supongo que era un maletín médico negro que llevaba en el asiento del copiloto. Por supuesto, los 4 corrimos y con gusto tomamos lo que creíamos el santo grial de los dulces. Al poco rato, Reggie se presentó y explicó que acababa de mudarse a unas cuadras de aquí. De alguna manera, me di cuenta de que algo parecía raro en él, como mínimo. La primera señal de alerta apareció cuando nos invitó a su casa. Tengo un montón de chocolatinas en una bolsa en el porche, por si quieren venir a por unas rápidamente, dijo. Eso me irritó, porque ni 5 minutos antes había estado diciendo que deberíamos irnos a casa. Incómoda, vi que eran casi las 11:50 y lo interpreté como mi señal para irme. Es casi medianoche y tengo que irme a casa. Lo siento. Adam, Tim y Jared, Iron Man, Hulk y Thor me miraron confundidos. ¿En serio? Dijo Adam, apartando su máscara para que se le oyera bien. Son dulces gratis, amigo. Y además están buenísimos. ¿Sí? Exclamó Timmy, aprobando mientras apretaba los puños de Hulk. No puedes dejar pasar esto. Lo siento, chicos, mis padres me castigarán un mes si no llego pronto a casa. Nos vemos luego. Mis amigos suspiraron decepcionados y se subieron al coche de Reggie. Fue entonces cuando Reggie habló. Ah, déjenlo en paz, niños. Además, solo tengo espacio para 3 ahora mismo. Fue entonces cuando recordé ese maletín negro y espeluznante de médico en el asiento del copiloto. Me despedí y me largué de allí. Por suerte, llegué a casa justo a tiempo, y mis padres solo se enfadaron un poco. Poco después, mis padres comenzaron a revisar mis dulces y me preguntaron cómo había ido mi noche. Fue entonces cuando les hablé del señor Smith. Y fue entonces cuando los rostros de mis padres se pusieron blancos como la nieve. Y entonces mi papá agarró las llaves de su auto y mi mamá comenzó a llamar a la policía. Pronto supe todo sobre lo que realmente estaba pasando y tuve que declarar ante la policía. Claro, sabiendo que casi me secuestran y que mis amigos se habían ido, estaba destrozada. Una vez que la policía obtuvo la información, intentaron consolarme y decirme que no era mi culpa. Y fue entonces cuando escuché sus radios sonar. Auto 3, sospechoso entrando a pie a su ubicación. Parece armado y peligroso, ¿me recibe? Aquí el coche 3, te recibo. El agente me miró a los ojos y sonrió. Tranquilo, chaval, lo atraparemos. Se giró hacia su compañero. Stevens, quédate con el chaval, voy a cortarle el paso a este cabrón antes de que se escape. El otro oficial, Stevens, era un auténtico santo. Cuando todo esto estaba pasando, hizo todo lo posible por tranquilizarme. Se quedó con nosotros esa noche por seguridad, y por eso le estoy eternamente agradecido. A la mañana siguiente, mi papá llegó a casa exhausto y se quitó sus sucios pantalones del 42 antes de desplomarse en su sillón favorito. Él y los otros hombres del vecindario salieron a buscar al señor Smith. Lo acorralaron en una de las viejas casas solariegas abandonadas y terminó pegándose un tiro para evitar que lo capturaran. Ese es el único consuelo que me queda, saber que si existe el infierno, ese cabrón se está pudriendo allí. Ahora probablemente te estés preguntando qué les pasó a Adam, Tim y Jared. Bueno, estoy bastante seguro de que ya lo adivinaste, pero sí. Todos están muertos. Jared sobrevivió al señor Smith, pero 3 años después se metió una bala del calibre 12 en el paladar. Lo que me contó esa noche, lo que él, Adam y Timmy vivieron, me perseguirá hasta el día de mi muerte. Algunos de ustedes, los más morbosos, probablemente quieran saber algunos detalles, por pura curiosidad. Bueno, pues les contaré lo peor que Jared me contó que pasaron antes de que ese maldito monstruo descuartizara a Adam y Timmy como animales. Una vez que terminó de usarlos, sacó su bolsita negra y empezó a experimentar. ¿Sabías que el corazón humano puede latir durante 3 o 5 minutos seguidos tras ser extraído del cuerpo? No como en las películas, pero las fibrilaciones auriculares y ventriculares persisten durante bastante tiempo después de la extracción. Ah, no. Claro que no, y Adam tampoco. Pero lo descubrió 30 minutos después de conocer al señor Smith. Apuesto a que tampoco sabías que los pulmones no pueden funcionar si están expuestos al aire libre.
O quizás sí, pero Timmy desde luego que no. Y definitivamente no merecía morir así. Ya tengo 23 años, y tras años de terapia y apoyo, tengo una hermosa esposa y un hijo en camino. En cuanto nazca mi pequeña Teresa, no la voy a perder de vista ni un segundo, y mucho menos que vaya a pedir dulces. Me niego a que le pase algo parecido a mi pequeña, así que le compraré una bolsa grande de dulces cada año para que esté contenta. Sin embargo, hay algo que me sigue molestando. Antes de suicidarse, Jared dijo que el señor Smith no llevaba un arma. De hecho, nunca la tuvo. Tenía varios bisturíes e instrumental médico, pero ningún arma de fuego. El informe de la autopsia mostró que el señor Smith murió tras recibir un solo disparo del calibre 45 en un lateral de la cabeza, desde donde, al parecer, se disparó. Lo que eso no explica es por qué la autopsia del señor Smith también reveló varios órganos rotos y fracturas consistentes con lo que sucedería si una bota de combate tamaño 12 le hubiera pisoteado repetidamente el pecho, el cuello y la pelvis, y por qué nadie fuera de nuestro pequeño pueblo sabe lo que sucedió esa noche de Halloween. Supongo que algunas preguntas es mejor no responderlas. Aterrado, me quedé en la cama, saltando y estremeciéndome con cada crujido. La vieja casa de campo siempre hacía esos ruidos por la noche. Las vigas crujían, las ventanas golpeaban y el viento aullaba en la chimenea. No siempre había tenido tanto miedo de estos sonidos, pero tampoco siempre había estado solo. Mi esposo y yo nos mudamos a este pueblo hace 5 años. Nos acabábamos de casar y la casa era perfecta para nosotros. Admito que estaba un poco deteriorada por el clima, pero mi esposo Paul podía permitírsela y había un trabajo disponible como jefe de correos del pueblo. Compró la casa, aceptó el trabajo y fuimos felices, muy felices aquí. El viento podía gritar a todo pulmón y la casa misma podía temblar, pero con Paul aquí, no temía nada. Pero eso fue antes. Antes de la guerra. Antes del alistamiento. Antes de que nuestros hombres fueran enviados a luchar, a pudrirse y a morir en esas terribles trincheras de Francia. Así que yacía sola, en una noche fría y ventosa, asustada tanto por las cosas sobrenaturales que podrían acecharme en la casa desorganizada, como por los peligros terrenales que aguardaban a mi esposo al otro lado del canal. Contexto. Es extraño. Algunas cosas, en un contexto determinado, pueden resultar monótonas y aburridas, sin que merezcan atención, aunque en un contexto diferente, lo mismo, el ruido, en este caso, puede ser aterrador. El ruido que oí esa noche sería, en el contexto adecuado, muy aburrido. Pero, solo en la cama, en mi antigua casa, este sonido me aterrorizó. Alguien acababa de abrir la puerta principal y se dirigía a las escaleras. Perdí la sensibilidad en los pies, sentí un hormigueo en las manos y la boca se me secó por completo mientras escuchaba las pesadas botas caminar penosamente por el suelo de madera, acercándose a las escaleras. Sentí un nudo en el estómago como si intentara expulsar físicamente este miedo, ahora tangible y venenoso, de mi cuerpo. No tuve tiempo de reaccionar, pues las botas subieron apresuradamente las escaleras y una mano apareció por la puerta de mi habitación. Estaba a punto de desmayarme cuando apareció el rostro del hombre. Qué rápido y cuánto cambió todo en un instante. Le grité y lloré mientras saltaba a sus brazos. Paul. Ya estás en casa. Ambos nos sentamos en la cama llorando mientras él luchaba por encontrar las palabras para explicar su regreso. Me contó todo sobre el bombardeo que sufrieron, su tiempo en el hospital militar con Rick, quien resultó ser mi vecino y esposo de mi mejor amiga, Meg. Paul le explicó la metralla en sus brazos y espalda, su baja del servicio y cómo Rick pronto también recibiría la baja. Poco después se retiró a la cama sin siquiera probar bocado. Sospeché que simplemente estaba exhausto. Dormí profundamente esa noche. Paul ya estaba despierto y vestido cuando me desperté a la mañana siguiente. Dijo que no tenía tiempo para desayunar porque iba a la oficina de correos a retomar sus funciones como jefe de correos. Me pareció inusual. Sin embargo, no dije ni una palabra, pues simplemente estaba feliz de tenerlo en casa e imaginaba que se estaba adaptando a la vida en casa. Apenas llevaba 2 horas fuera cuando Paul regresó con un saco enorme de cartas, que dejó caer enseguida sobre la mesa de la cocina.
Se sentó a clasificar la correspondencia durante una hora aproximadamente, y no pude evitar notar que había metido unas 2 docenas de cartas en el pequeño cubo de basura de hierro que teníamos junto a la estufa. Al notar mi curiosidad, Paul me explicó que eran basura y que debía quemarlos. Luego, con una dureza que nunca había oído en su voz, me dijo que no abriera ni leyera ninguno. Debían ser destruidos y nada más. Tras exponer sus exigencias, salió a hacer su ronda. En cuanto desapareció de la vista, recogí las cartas del contenedor de hierro e hice lo que me indicaba, quemándolas una a una en la estufa. Sin embargo, después de la 5ª carta, empecé a notar un patrón. Todas estaban dirigidas a mujeres de nuestro pueblo o de pueblos vecinos. Y todas llevaban el sello del ejército. Esto me desconcertó, pero mi confusión general dio paso al horror al encontrar la 8ª carta. Estaba dirigido a mí. Temblando y perdiendo la compostura a cada segundo que pasaba, abrí la carta y comencé a leer. Era una carta oficial dirigida a mí, ofreciendo mis condolencias e informándome que Paul, junto con su compañía, había muerto en combate. Insensatamente, arrojé la carta a la estufa, destruyéndola. Tras unos momentos de llanto sin sentido, revisé las demás cartas. La última carta estaba dirigida a mi vecina Meg. Paul llegó a casa más tarde esa noche. Por segunda noche consecutiva, se negó a comer. En ese momento empecé a darme cuenta de que no solo no lo había visto comer ni beber desde que llegó, sino que tampoco lo había visto dormir. Momentos después, Paul interrumpió mi ensoñación, preguntándome fríamente si había destruido las cartas, como me había pedido. Asentí para decir que sí. Al fin y al cabo, era casi cierto. Había destruido todas las cartas, todas menos una, la dirigida a Meg. Esa noche, en la cama, aunque tenía los ojos cerrados, sentí la mirada de Paul. Me miró fijamente durante horas. Cuando por fin se levantó, poco después de medianoche, imaginé que era porque estaba seguro de que me había quedado dormida. Agucé el oído. Lo oía abajo hablando en voz alta con una voz extraña. Era Paul, pero no lo era. Y no hablaba inglés, ni ningún otro idioma que reconociera. A la mañana siguiente, me desperté y encontré a Paul igual que antes, vestido, rechazando el desayuno y camino al trabajo. Pero ese día tenía un plan. Si tan solo pudiera ir a ver a Meg y mostrarle la carta, los dos podríamos pensar en una salida de ese infierno. Estuve a punto de perder la compostura otra vez, cuando llamé con firmeza a la puerta de Meg. Abrió la puerta con una sonrisa de oreja a oreja. Antes de que pudiera desmoronarme, mostrarle la carta y explicarle lo sucedido, pronunció 5 palabras. Rick volvió a casa anoche. Y con esas palabras, destrozó cualquier esperanza que tuviera de escapar de esa pesadilla. Luchando contra los nudos en el estómago, logré preguntarle a Meg dónde estaba Rick, y ella me dijo que había acompañado a Paul a la oficina de clasificación de correos del condado para aceptar un nuevo y agradable trabajo. Todo esto ocurrió hace 3 meses. Desde entonces, decenas de hombres han regresado a casa. Sin excepción, y gracias a mi Paul, todos han conseguido trabajo en correos y otros servicios de comunicación. Ahora, cuando me acuesto por la noche, tiemblo y salto. Los ruidos de la casa ya no me asustan. Pero cuando mi esposo pasa por nuestra casa durante su ruta postal, se me hiela la sangre. Contexto. Es algo extraño. Fue a principios de noviembre de 1997 cuando una serie de sesiones muy extrañas llevaron a un psicólogo infantil de Maine a ponerse en contacto con las autoridades. Todo empezó cuando un paciente suyo empezó a hablarle de uno de sus amigos. Este amigo era imaginario tanto para el psiquiatra como para los padres del niño. Lo llamaba señor Sonrisa y hablaba extensamente de él durante algunas sesiones. El niño lo llamaba señor Sonrisa porque siempre sonreía y porque, cuando estaba cerca, decía que todo le hacía feliz. Decía que sentía que todo estaba bien. El niño en cuestión estaba recibiendo tratamiento por problemas graves de ira y depresión, pero cuando el señor Sonrisa estaba cerca, decía que la ira y la tristeza parecían desaparecer. Dijo que el señor Sonrisa no hablaba, sino que simplemente se quedaba allí, a los pies de su cama. Olía a algodón de azúcar y su sola presencia lo hacía sentir tranquilo y seguro.
El psiquiatra asumió que este amigo imaginario era una especie de mecanismo de afrontamiento que el niño había desarrollado para lidiar con los problemas familiares que habían provocado su temperamento violento, y no le dio mucha importancia. Hasta que otra paciente, una niña de unos 9 años, también empezó a hablar de su amigo imaginario, el señor Sonrisa. Y luego un niño de 7 años. Y luego un niño de 12 años. Y luego una niña de 11 años. En total, casi 15 pacientes distintos empezaron a hablarle del señor Sonrisa. Los primeros los atribuyó a una simple coincidencia. Al fin y al cabo, muchos niños tienen amigos imaginarios, y el nombre y la descripción del señor Sonrisa eran tan genéricos que al principio no le preocuparon demasiado. Pero a medida que más pacientes le hablaban del señor Sonrisa, empezó a preocuparse. Pidió más detalles. Todos lo describieron de la misma manera, usando exactamente las mismas palabras. Ahora era imposible que todos estos niños pudieran estar en contacto. 5 de ellos, por ejemplo, recibían educación en casa y, según sus padres, cuando habló con ellos, nunca salían de casa, salvo para acompañarlos de compras y cosas así. Era imposible que todos estos niños ensayaran o prepararan sus declaraciones juntos. Lo cual lo llevó a una conclusión profundamente inquietante. Habló en privado con los padres de cada niño, uno por uno. Evitó revelar demasiada información, pero les dijo que algo preocupante había surgido en múltiples sesiones con varios pacientes y que creía que existía la posibilidad de que su hijo estuviera en riesgo. Les pidió permiso para hablar del asunto con las autoridades y los padres dieron su consentimiento, siempre que se les mantuviera al tanto de lo que estaba sucediendo. Así, durante la semana siguiente, la policía llegó y habló con los niños sobre su amigo. Les pidieron detalles sobre su apariencia, que no podían describir, salvo por su sonrisa, y que no era como ellos, cómo había entrado en su casa y qué había dicho o hecho mientras estuvo allí. Para entonces, el psiquiatra, los padres y la policía estaban convencidos de que el señor Sonrisa era real y muy peligroso. Las autoridades habían comprobado que no hubiera depredadores conocidos en la zona, lo cual confirmaron que no era así. Pero estaba claro que quienquiera que fuera el señor Sonrisa, era una persona real que se colaba en las casas de los niños por la noche. Ninguno de los niños afirmó saber cómo había entrado. Dijeron que al despertarse lo encontraban a los pies de su cama. A veces decían que cantaba algo, pero no en inglés. Sonaba como una canción de cuna, dijeron. Les hacía sentir seguros. Finalmente, se les pidió a los niños que dibujaran al señor Sonrisa, ya que no podían describir con palabras su apariencia. Cada niño tomó un crayón rojo y comenzó a colorear toda la página hasta que solo quedó un rectángulo rojo. Cuando les preguntaban sobre esto, insistían en que habían dibujado al señor Sonrisa. Cuando les preguntaban dónde estaban su cabeza, brazos y piernas, insistían en que los habían dibujado ellos. Afirmaban haber dibujado una imagen perfecta del hombre a los pies de su cama, y cuando les decían que simplemente habían coloreado la página y no habían dibujado nada, se enfadaban profundamente, sintiendo que los acusaban de mentir, e insistían en que lo que habían dibujado era una imagen del hombre que habían visto. Impulsado más por una corazonada que por otra cosa, el psiquiatra decidió mostrar uno de los rectángulos coloreados a los niños y preguntarles qué era. Todos, sin tener ni idea de qué se suponía que era el dibujo ni quién lo había dibujado, y sin saber siquiera que existían los otros niños con los que se les había hablado sobre este tema, respondieron que era un dibujo del señor Sonrisa. Se instalaron cámaras y monitores para bebés en las habitaciones de los niños para poder vigilarlos. Muchos padres simplemente dejaron de dormir por completo, pasando la noche despiertos mirando las pantallas que mostraban dónde dormían sus hijos. En ningún momento nadie entró ni salió de las habitaciones. No se oía ningún sonido por los monitores, salvo sus ronquidos o, ocasionalmente, sus conversaciones dormidas. No había rastro del señor Sonrisa. Tras casi 2 semanas así, muchos empezaron a dudar de la existencia del señor Sonrisa. Desde entonces, otros psiquiatras han atribuido todo el asunto a una extraña ilusión compartida que, si bien era inexplicable, carecía de fundamento real. Algunos sugirieron que tal vez todo este asunto del señor Sonrisa se basaba en un programa de televisión o una película que todos los niños habían visto, lo que les llevó a soñar con algo similar.
Luego uno de los chicos desapareció. La cámara de su habitación se apagó alrededor de las 2 de la mañana. Su madre corrió a ver cómo estaba, pero la encontró vacía. Le tomó menos de un minuto llegar a su habitación. No había forma de que se fuera, ni que se lo llevaran, y desapareciera de su vista en el tiempo que tardó en salir de su habitación y correr hacia la suya, pero él ya no estaba. Dijo que había un olor como algodón de azúcar en la habitación. La búsqueda del niño no arrojó resultados. Nadie había visto nada extraño ni inusual en la casa antes ni durante la desaparición, y nunca se encontró rastro de él. Menos de una semana después, una de las chicas que había hablado del señor Sonrisa también desapareció. Luego otra. Luego otro de los chicos. Uno a uno, empezaron a desaparecer, hasta que solo quedaron 4. Los 4 niños restantes empezaron a hablar de cómo el señor Sonrisa y sus amigos se los llevarían pronto. Cuando les preguntaron por estos amigos, comentaron que el señor Sonrisa vivía con los otros hombres sonrientes en el lugar feliz y que pronto los llevaría allí. Dijeron que ya había mucha gente allí y que en el lugar feliz todo era hermoso. Dijeron que lo sabían porque el señor Sonrisa les hablaba mentalmente, ya que no podía hablar como los demás, y que les mostraría imágenes mentales del lugar al que iban. La situación se volvió cada vez más inquietante. Después de unas semanas, los niños empezaron a quejarse de dolores de cabeza y náuseas. Sus escuelas informaron que habían empezado a sufrir alucinaciones y 2 de ellos empezaron a quejarse de que ya no les gustaba el lugar que les mostraba el señor Sonrisa. Uno empezó a gritar durante media hora, fingiendo un ataque de nervios, pidiendo a gritos que los colores pararan. Que los colores eran horribles y que necesitaban que desaparecieran. Uno de los niños afirmó que el señor Sonrisa les hablaba mentalmente todo el tiempo y les contaba cosas terribles. Pero que no podían hablar de ello. Que no debían hacerlo porque entonces sus padres también se enterarían de esas cosas terribles. El psiquiatra les pidió que anotaran lo que decía el señor Smile, prometiendo no mostrárselo a nadie, y logró ganarse la confianza de uno de los chicos, lo suficiente como para que aceptara. El contenido del libro solo lo conocen él y las autoridades, pero siempre que se pregunta a alguien involucrado, simplemente guardan un silencio absoluto. Y rápidamente encuentran una excusa para cambiar de tema. Los niños dejaron de dormir. Las imágenes de las cámaras de seguridad los mostraron sentados erguidos, sin pestañear, con la mirada fija en la pared, sin moverse ni emitir sonido alguno. Los sedantes no surtieron efecto. Una de las niñas comenzó a hacerse extrañas marcas circulares en la piel, mientras que 2 de los niños dejaron de comunicarse en inglés por completo. Nunca se identificó el idioma que hablaban y, a pesar de que se pidió a numerosas personas que los escucharan, no pudieron traducir lo que decían. A principios de 1999, los 4 niños habían desaparecido en el aire. No había rastro de quién se los llevó. Las búsquedas no han revelado nada hasta el día de hoy, sin ninguna indicación de dónde están ni de si están vivos o muertos. Tampoco se ha encontrado ningún sospechoso, los 4 parecieron desvanecerse en el aire, al igual que los demás, quienes también siguen desaparecidos, sin explicación alguna.